España, Portugal y Chipre ingresan hoy a la lista roja de los países europeos con mayor contagio. Preocupante para muchos periódicos. Esta no es una noticia que pretenda traer temor a los viajeros, ni mucho menos. Es más, Alemania se ha apresurado a decir que por el momento no planifica, no tiene en cuenta tomar ninguna medida que restrinja la circulación de turistas alemanes a España. No se trata de eso, se trata de simplemente ver qué significa esto y qué puedo yo hacer, por ejemplo, si estoy planificando un viaje a España. ¿De qué se tratan las cifras? Para ser exactos, 278 contagios cada 100.000 habitantes, visto en general en España. Hay diferencia entre las regiones. Y esto contrasta con 10 contagios que tiene, por ejemplo, Alemania, más aquí, en nuestro país, de donde emitimos en este canal, Suecia con 34. Sí, fíjense en la diferencia, 10, 34, 278. Lógicamente es una cifra alta. ¿Qué significa esto? Ya mismo te lo vamos a decir. Antes que esto, muchísimas gracias por todas las suscripciones. Estamos ahí, cerca de las 800 suscripciones, lo cual es una cifra psicológicamente, al menos para mí, importante, porque con 200 más ingresamos a las 1000 que nos permitirán tener una funcionalidad de foro, de comunidad. Es decir, que será mucho más fácil intercambiar información, hacernos preguntas y respuestas, compartir. Es más, será mucho más fácil también para hacer audiciones en vivo, donde podamos interactuar en vivo a horarios convenientes. Soy plenamente consciente que tenemos horarios muy distintos. La mayoría de nuestros seguidores provienen de la zona de América Latina, con horarios mínimos de 7 horas, 6 horas de diferencia. Dicho esto, muchas gracias. Si no te has suscrito, por favor, ayúdame, que ya estamos muy cerquita para obtener esto que, les digo, hace unos meses atrás esto era un sueño. El canal comenzaba y tenía 16 suscripciones. Estamos a punto. Gracias, muchas gracias. Continuamos. Las cifras que se dan de España son altas, por cierto. Por cierto que España es un país que ha tenido que priorizar la apertura al turismo rápidamente porque su economía depende muchísimo de eso. No es la misma situación para otros países cuya economía no depende tanto del turismo. Por lo tanto, cosas como que las discotecas se hayan abierto tan temprano, lógicamente es un factor que ahora pasa factura. Y, por ejemplo, Barcelona ha dicho que otra vez restringirá las discotecas y la vida de ocio nocturna, dado que justamente es el centro de contagio supuestamente alto. ¿Por qué? Si vemos lo que dice el Instituto Koch de Alemania, la palanca de contagio que usa esta variante Delta es justamente los sectores todavía no vacunados, es decir, los sectores más jóvenes. ¿Y quienes van más que nada a las discotecas? Bueno, sin discriminación, pero creo que son justamente los jóvenes, que después de meses de tanto encierro, con total legitimidad y con total derecho, reclaman una vida alegre, nocturna, las discotecas. Total, eso es humano, es totalmente de acuerdo. Lo que sucede es que en este momento de las cifras que iban avanzando muy bien en España, al abrir eso, lógicamente tiene sus consecuencias. Y es eso, y simplemente eso. Otros países, como por ejemplo Suecia, donde yo vivo, las prioridades han sido otras. Yo les he comentado en varios videos que aquí hay un pragmatismo muy fuerte y se hacen los deberes, digamos así, ¿verdad?
Somos niñitos escolares educados a que llegamos a la casa y hacemos las tareas y luego el resto. Y así ha sido. ¿Qué ha sido el resto? Por ejemplo, yo soy un amante del gimnasio, voy todos los días. El gimnasio nunca cerró en Suecia, siempre estuvo abierto. Nunca, ni siquiera con cola. ¿Por qué? Porque de entrada, y por suerte, agradecido, muy agradecido al líder virólogo que dirigía la pandemia, por ejemplo, dijo, es fundamental mantener abierto todo lo que sea movimiento físico, tanto exterior como interno. ¿Por qué? Porque eso fortalece el sistema inmunológico. Por más que haya virus, por más que haya ataques desde afuera, nunca nos podemos olvidar que nuestro cuerpo es una máquina perfecta creada para repeler todo eso. Y si nosotros la mantenemos a niveles naturales satisfactorios, estamos haciendo algo bueno. Eso es prioridad. Los gimnasios aquí nunca se cerraron. Las discotecas sí, hasta el día de hoy están cerradas. Pero Suecia no depende del turismo. Esa es la diferencia. ¿Qué significa esta noticia para ti? Que vas a viajar a España. Bueno, habría que tener en cuenta, si no has comprado el seguro de viaje, las compañías de seguros se guían por estadísticas y, lógicamente, si dices, mi destino es Alemania y me quedo en Alemania, con 10 personas de contagio nuevo por día cada 100.000 habitantes, es una cosa. Y si dices, voy a España con 278, es otra cosa. ¿Pueden hacer un cobro diferenciado, tarifas diferenciadas? Sí, yo creo que sí, porque el seguro vive de las estadísticas. Ahora, de pronto no, de pronto hay seguros que dicen, bueno, hacemos un paquete para Europa y distribuimos ese riesgo entre todos. Algunos irán a España y otros no. Ese es un factor a tener en cuenta. De pronto, si no se ha comprado, es bueno comprarlo ya mismo, ante el futuro, porque cada día es probable que aumente el precio. Hoy empezó la alarma. Hoy empezó recién 9 de julio la alarma de España en cifras rojas, con Chipre y Portugal. ¿Va a bajar? Sí, va a bajar. La vacunación está siendo acelerada en España. Va a bajar si creemos en lo que dice el Instituto Koch. La vacunación estratégica de esos sectores que aún faltan va a producir inmediatamente una bajada. Y, por supuesto, que la población ya vacunada, aunque tuviera contagios, la posibilidad de que sea mucho más leve y no recargue a la sanidad ayuda muchísimo. Por lo tanto, por el momento reina la calma con respecto, no es alarmismo, es sí un factor a tener en cuenta. Otro factor a tener en cuenta es si vas a viajar a España, ¿cuál es tu situación? Tú sabes que viajas a un país con 278 de contagios, los más altos en Europa, no es lo mismo que si vas a viajar a España. Eso cada uno verá la situación. Lo mismo que el por qué viajo a España. Si viajo por motivos imperativos, porque ese es el lugar y no otro, pues bien, entonces me atengo a tomar las medidas de seguridad correspondientes. Si voy a una discoteca, sabré que asumo un riesgo bastante alto. Y si me limito a no hacerlo, mi riesgo baja a niveles normales del resto de Europa. Porque ya se sabe de que son determinadas situaciones las que aumentan el riesgo del contagio. Lo otro es, si no es imperativo ir a España con un costo más o menos similar, y entonces puedes elegir otro destino, es otra alternativa. Finalmente, con respecto a estas y otras noticias, siempre nuestro pensamiento en este canal ha sido cómo yo de la información puedo sacar una ventaja para mis planes. Nunca el alarmismo, nunca ni siquiera la queja. Quejarse es una manera de enfocar las cosas de determinada manera que es perjudicial para tus intereses. Eso es la queja. ¿Un estado de ánimo? Sí, es un estado de ánimo, pero influye en nuestro sistema de ideas. Nuestro sistema de ideas debe ser muy coherente, muy consecuente.
cada paso que doy en mi proyecto como viajero es para tratar de sacar ventajas de esta situación. No la juzgo, se dio como se dio, no estaba en mi poder decidir si España tenía que estar hoy, 9 de julio, en cifras rojas o no. Eso no depende de mí. Lo que sí depende de mí es qué medidas tomo. Una de ellas, por ejemplo, es revisar los seguros. Si no lo he tomado, lo tomo. Y pensando en que por un costo adicional relativamente económico, se puede completar el seguro con la cobertura por contagios de COVID, que no es seguro que esté en el paquete ese básico de salud, que es el que exigen las aduanas. Yo viajando de países de América Latina, si viajara de un país que muchos de ellos tienen 60, 70 contagios, y me voy a otro, España, que tiene 278, lógicamente mi riesgo aumenta y quiero cubrirme contra eso. En la visión siempre me voy a Europa pensando que Europa es segura por su tecnología y todo demás. En este caso, si te vas a España, es muy probable que tenga España más riesgo que tu propio país, porque mayor contagio que España en este momento, Brasil, que anda ahí un poquito más alto, 300 y algo, Argentina, pero hay muchísimos países. Bolivia, por ejemplo, tiene menos que España. Así que, para pensarlo, y había que comentar una noticia que de pronto no es de las más alentadoras. Todos los días suceden cosas. Un viernes, para muchas personas ansiado, un descanso, y les deseo entonces que lo pasen muy bien el fin de semana, aunque estaremos en contacto, por supuesto, y yo deseando poder entonces tener los suscriptores necesarios para hacer el primer en vivo, que será muy agradable. Ya uno empieza a sentir de que me gustaría saber cómo te fue, si es que llegaste a tu destino, cómo te fue, cuéntame, en fin, es muy bonito. Gracias por ser parte de esto.